Hola Miguel, bueno, gracias por estar acá con nosotros. Es siempre un gusto hablar con vos. Hablamos con vos de allá desde el año 2002-2003 y lo primero que te voy a preguntar, ¿tiene algún componente, algún parecido a lo que nos está pasando con lo que vivimos allá por esos años, 2002, 2001, 2002? No, creo que no, no es igual el contexto, no es igual el sector. Creo que estábamos bastante mejor en el 2001, 2002 que lo que estamos ahora. Eso no quiere decir que las consecuencias para el sector sean las mismas, ¿no? Pero creo que nos agarran muchísimo más débiles, más complicados, con muchos vicios, con una cadena de valor mucho más deteriorada, con muchas malas prácticas instaladas como normales y con mucha gente que a partir de ese ciclo que indujo, o sea, que produjo la salida de los bancos y todo eso, mucha gente que no se va a sentir muy cómoda en cómo lo trataron, en las cosas que le dijeron, en el relato que le contaron, y eso y eso es una cagada para el sector. ¿Y a quiénes crees que les va a pegar más? ¿A los inmobiliarios, a los constructores o desarrolladores o a los inversores? Creo que le va a pegar a todo, porque es todo el mismo sistema, ¿no? El, los desarrolladores hay que hacer una diferencia entre lo que son los desarrolladores que ponen capital de riesgo y lo que son los otros que no ponen nada y que en el momento de la crisis o el momento de las complicaciones, en lugar de aparecer en la lista de los que van a encargarse la solución, aparecen en la lista de los acreedores y el tipo que puso plata aparece como responsable de seguir poniendo plata para solucionar el problema, ¿no? Entonces, los que actuaron en forma irresponsable, con plata de otros, eh, haciéndole asumir riesgo al capital de otros muy por encima del que ellos hubieran hecho en la eventualidad de haber puesto plata propia, bueno, esos creo que la van a llevar bastante bien. ¿Por qué? Porque desaparecen, se borran, se corren, le echan la culpa al coronavirus y listo. Hay una cantidad de tipos que han dejado un tendal, empresas muy grandes han hecho un desastre, y vos los ves por ahí todavía, no sé, no tuvieron ningún tipo ni de hacerme a culpa, ni que el sector los reconociera como modelos que no hay que replicar. Los tipos que ponen capital propio, bueno, tienen la situación de que todos vamos a perder, eh, tiene que aprovecharse esa oportunidad también para demostrar cuál es el tipo de empresa. Creo que y no te estoy diciendo que asuman todos los costos ni nada, sino las empresas que son responsables, que cuidan al inversor, que lo protegen, que el primero en mojarse es el desarrollador y no el que puso la plata, porque el que maneja es más responsable que el que va sentado en el último asiento del micro. Bueno, tienen la oportunidad de demostrar de qué madera están hechos y eso va a ser muy bueno para el paso siguiente. Entonces, y guarda que sé que hay algunos tipos que ya no tienen más plata para seguir poniendo ni nada, pero simplemente el hecho de hablar claro, de no hacer trampa, de no sacarle el trasero a la jeringa. Sí, o esperar, no entrar en un No, impasse. ese creo que lo va a capitalizar muy bien, porque esto no es una cuestión de entrar en pánico, esta es una cuestión de sentarse y decir, te metí en un negocio que era así, 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 no te mentí. Pude haberme equivocado, pero no te mentí. En ningún momento yo le saqué el trasero a la jeringa para que te pincharan a vos. Siempre me hice responsable, siempre te cuidé. Listo, ¿cuál es lo mejor? Automáticamente creo que eso va a decir, listo, estamos todos juntos en el mismo barco, tratemos de ver cómo lo solucionamos, paramos, ponemos más plata, buscamos otro socio, vamos más lento, pero la solución pasa dentro del mismo negocio porque el negocio tiene un desarrollador que sigue siendo el capitán creíble. El capitán creíble donde no hay ninguno que le pase factura porque le mintió, porque le hizo el cuento de que iba a venir Paris Hilton a comprarle a $10.000, ¿viste? Todo ese relato que dio bastante vueltas en los últimos años. No vio ningún problema. Sí, el problema que va a perder patrimonialmente va a ser afectado, van a ser afectados todos. Pero Todos. creo que hay una
oportunidad buenísima de sentar, de volver a la forma tradicional de hacer los negocios. Yo digo la forma tradicional, hay un quiebre, es el decreto 214 del 2002, cuando es el de la especificación famosa de Duhalde, donde un montón de gente, aprovechándose de esa cretinada de Duhalde, le dijo, che, al pariente que le había prestado plata para mudarse, o no sé, mucha gente aprovechó para hacer el 1 a 1 por un lado y el dólar libre por otro. Entonces, creo que eso hizo que las reglas de juego se deterioraran muchísimo, se degradaran, el sector se fue degradando a partir de esa posibilidad de hacer las cosas mal, y podemos volver al viejo formato. Entonces creo que sí, patrimonialmente muchos se van a ver afectados, pero desde el punto de vista empresarial, muchos le van a sacar muchísima ventaja, y ese es el ticket para el nuevo mercado. No sé si ese nuevo mercado va a ser el nuevo mercado que van a ganar mucha plata, menos plata, más que antes, no tengo idea, pero es un mercado sustentable en el tiempo, que es un mercado en base a la confianza, y eso es lo que hay que recuperar. Hemos visto montones de otros donde se le prometía al inversor renta garantizada, rentabilidad en dólares. Hemos maltratado a los inversores de una forma salvaje. Los inversores que estuvieron con gente seria, responsable, y bueno, van a perder, pero van a estar dentro de un plan de llegar a algún lado en algún momento, de llegar a un lugar mejor en algún momento. Los que se dejaron tentar por todos estos malabaristas, todos estos vendedores de humo, y la van a pasar mal, porque el primero que se va a escapar es el vendedor de humo, porque total no tiene nada que defender, no tiene ni reputación ni plata en juego. Así que, ¿qué va a hacer? Y después los inmobiliarios, bueno, los inmobiliarios están muy complicados porque son parte de todo ese sistema. Entonces, dentro de ese sistema, el inmobiliario, si no puede justificar el aporte de un gran valor a la solución, lo van a excluir de ese plan de seguir para adelante. En eso tienen que tener muchísimas técnicas, procedimientos, tecnología, ideas, trabajar en red, una cantidad de cosas para aportar una solución al nuevo esquema. El viejo modelo de poner un cartel de un local a la calle, de todo ese tema, creo que la gente lo está percibiendo como algo que puede ser reemplazado por la acción directa del desarrollador. Y eso es un tema que se ha hablado montones de veces, creo que en montones de seminarios, y hay gente que está muy comprometida en ese cambio en la forma de trabajar, y hay algunas firmas que están muy a la vanguardia de ese nuevo modelo, otras lamentablemente no. Sí, pero la verdad es que de todas formas el comercializador, el intermediario en algunos puntos va a seguir siendo necesario. El tema es encontrar de qué forma va a pasar cuál es la mejor forma para vos, para una inmobiliaria, para pasar esta tormenta. El comercializador siempre va a existir, pero va a existir el comercializador que te sirva, no el comercializador que no te sirve, que no funciona, que es simplemente un costo. Obvio. ¿Cómo ves la situación de precios? ¿Cómo la estás viendo hoy? ¿Cómo crees que vamos a salir de esta pandemia? Imaginando que va a ser algo de un par de meses nada más, ¿no? Porque la verdad que la bola de cristal no la tiene nadie. Sí, la pandemia es una cosa, pero la crisis es otra. Nosotros veníamos afectados desde antes de la pandemia. La pandemia fue simplemente algo que nos pasó cuando estábamos naufragando, pero veníamos Bueno, naufragando. vino, se podría decir, a empeorar la situación, pero la realidad es que con la economía que teníamos, más la pandemia que se agregó, ya estábamos en un mercado en el que no se vendía prácticamente nada. ¿Vos crees realmente que los precios se tienen que acomodar ahora, saliendo de esto? Yo no sé, porque nunca digo que los precios van a subir o van a bajar, o sea, no tengo la bola de cristal para saberlo. Lo que sí te digo es que los precios están, acá hemos inflado una tremenda burbuja que puede persistir en el tiempo, pero hemos inflado irresponsablemente una tremenda burbuja. Vos agarrás
Bueno, ¿cómo no va a haberse inflado una burbuja si funcionamos en una industria donde no hay clientes? ¿Puede una industria, un sector de la economía que se resigne a trabajar sin clientes? Trabaja con inversores y a los inversores les describen un hipotético cliente que va a aparecer. Entonces le describen que va a venir, todos los planes de negocio que escucho por ahí, todos funcionan si los millonarios son estúpidos. Y los millonarios no son estúpidos, pero siempre es venderle a alguien en algún momento del futuro a un valor estratosférico y, ese señor es más vivo que nosotros, el que tendría el dinero para pagar eso. Entonces, ha funcionado durante años un mercado donde siempre, o sea, donde se extinguió el comprador final y donde el comprador, el inversor, eh, imagina a un comprador final que no existe. Es una locura, pero es para una serie de Netflix nuestro mercado. Y esa locura nos pone en una situación donde el comprador, vamos al tipo que es un departamento de 3 ambientes en Caballito, la persona que lo puede comprar, que puede vivir, que culturalmente es de ese barrio, de ese estilo de vida, hoy su ingreso disponible, medidos en términos inmobiliarios, es nada. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible es los ingresos de la familia menos lo que gastan en vivir, toda la canasta básica, la salud, la educación y todo eso, lo que le queda es el ingreso disponible. Ese ingreso disponible, en términos inmobiliarios, si lo pones en una ecuación, es nada. Es ¿Por qué? deuda, en realidad es El menos precio de nada. la tierra, el precio de la tierra se multiplicó por 5 en términos nominales, pero después, en términos relativos, con el poder adquisitivo se multiplicó, o sea, con el ingreso disponible la gente se multiplicó por 15. Entonces, estamos haciendo autos, es como si estuviéramos haciendo el Lada, ¿cómo se llama? Sí, el Lada, que vino de la Unión Soviética. El Estamos haciendo lado. un Lada y el Lada vale $55.000. No te lo va a comprar nadie. Bueno, el Lada cuando lo trajeron a Argentina valía bastante en dólares también. Esas son las inconsistencias que tenemos Sí, acá. bueno, pero es en términos relativos, pero lo Sí, estamos sí, poniendo en sí. términos relativos con respecto al ingreso disponible. Obvio, O sea, obvio. la gente en ingreso disponible, medímelo, el ingreso disponible en metros cuadrados es nada comparado con lo que fue. Y un Entonces, consejo, Miguel, y un consejo para un desarrollador mediano, un arquitecto que trabaja con una estructura chica, que está pensando ve que saliendo de esto, en términos de dólares, la construcción va a seguir abaratándose. ¿Qué tipo de desarrollo vos creés que habría vos que... sabés, debo ser bastante odioso porque no adhiero al optimismo muchas veces del sector, ¿no? Soy bastante mala onda en ese sentido, pero mala onda con buenas intenciones, ¿no? Con un propósito de que me parece que por ahí no se va. Entonces, simplificando para no hacerla larga, el tipo que quiere dedicarse al negocio inmobiliario, que encuentre un cliente de carne y hueso, y a partir del cliente de carne y hueso, que empiece a reconstruir la cadena de valor, su negocio, para ver cómo satisface una demanda. Si no trabajamos sobre una necesidad real, realista además con respecto a las posibilidades económicas de ese sujeto, todo lo demás es un relato, es una irresponsabilidad total. Entonces, encontrar un cliente y fíjate cómo a ese cliente arrimás a lo que el tipo quiere y puede. Todo lo demás es que no, que vamos a hacer tal cosa porque los ojeros van a tener plata, no, que vamos a hacer tal cosa por el otro. Siempre, o sea, Los ojeros es, están fundidos también. no sé, no, pero hemos hecho cualquier cosa. Por eso los desarrolladores buenos tradicionales quedaron muy pocos. Muy poquitos de los desarrolladores de la Guardia Vieja quedaron. Vos debés haber estado, ¿te acuerdas en la Cámara Americana cuando hicimos un desayuno con todos los desarrollistas que habían hecho proyectos antes de que Perón llegara a la primera presidencia? Que el que más se destacó ese día, aparte por la buena onda que él tiene, era Moisés Altman, ¿te acordás?
Sí, sí, me acuerdo, estuve en el desayuno ese. Vos tuviste, ¿te Mm. acordás cuál era la clave para hacer? Luciano Gronda, bueno, varios de esa mesa, Marcelián, ya fallecieron, Leiro, pero la cuestión era, elegís a un cliente y después vas haciendo los números de cómo llegás a entregarle a ese cliente lo que el cliente va a poder pagarte. Y te garantizás de tener el dinero para poder entregárselo en caso de que haya algún problema, porque el problema lo tenés que solucionar vos como desarrollador y no abrirte de gambas y dejarle el despelote al tipo que confío en vos. Sí, capital Entonces, propio. Hay que ver qué no, bolsillo no tenés, te digo todo para- capital propio, pero pero ingeniero, tenés que poder responder de alguna manera. Según tu bolsillo hay será el unos proyecto que puedas fideicomisos, hacer. unos piruletes por ahí que realmente son temerarios, temerarios. Y además el sincericidio de en algunos momentos decir, no, y hacemos esto porque si no es mucho riesgo. ¿Cómo escuché bien? Desarrollador New Age, ¿estás diciendo que adoptaste este método porque hacerlo de la otra forma es mucho riesgo? Entonces, ¿a quién estás poniendo de piloto de prueba de este avión que ataste con alambre? ¿A un cliente o a un inversor? Pero hemos perdido el norte y lo hemos perdido y las consecuencias son estas. Esto no fue el tío Sam, no fue el gobierno, no fue ningún gobierno. El despelote en el sector, la distorsión total, la destrucción de la cadena de valor fue hecha en casa. Bueno, Por eso, Miguel, clarísimo. Gracias. Esperemos que... la recomendación, para dejarnos Dale, dale. la recomendación, el que quiera pensar negocios después de la pandemia, que los piense encontrando a un comprador real, al Perfecto. nivel que sea. El que tenga el despelote, si el tipo quiere aprovechar el momento dorado, el momento, la oportunidad para trascender y para generar un negocio a futuro, bueno, tiene la oportunidad de mostrar cómo se va a comportar con la gente que confió en él, y si obró bien, es fácil plantear una salida para adelante, esperar, hacerlo más despacio, buscar un socio. Si lo hizo mal, puede todavía pedir perdón y reconducirlo. Si lo hizo muy mal, ya sabemos cómo van a funcionar. Y la otra, hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer independientemente de cómo termine esto. Porque la pandemia no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero después hay cosas que van a funcionar y cosas que no. Y lo que funciona, independientemente de que quedemos, no sé, todos muertos o queden dos vivos o simplemente se invente la, la vacuna mañana y todo vuelva a la normalidad, hay que incorporar tecnología, hay que incorporar buenas prácticas, hay que volver a encontrar un cliente real, hay que capacitarse, hay que trabajar en red, hay una cantidad de cosas que uno ya puede hacer. Y es mucho mejor hacerlo en los momentos donde todos están asustados, porque la cadena de valor, cuando vos querés arreglar tu eslabón y está todo el mundo ganando plata ganando plata, no sé, con el relato que hemos visto, con los ojeros o lo que sea, es muy difícil que te pasen bola para reconstruir la cadena. El mercado está asustado, es un momento muy propicio para, entre las partes, armar algo que sea sustentable, que sea lógico. Y eso es trabajar en red, trabajar en equipo. Trabajar en equipo es trabajar con el arquitecto, trabajar con el comercializador, trabajar con los inversores, trabajar con el cliente final, trabajar con el marketinero, con todos esos. Eh, no de la forma que se venía trabajando antes. Fíjate que muchas profesiones con este modelo que yo llamo mantero fueron prácticamente destruidas. El trabajo de los arquitectos fue degradado. El gremio de los arquitectos fue totalmente, en sus honorarios, en su forma de funcionar, totalmente afectado por ese modelo que se implementó después del maldito decreto 214 del 2002, lo que dio Bueno, origen a este formato de negocios. por eso muchos arquitectos no encontraron otra alternativa que dedicarse directamente al negocio de ellos, al desarrollo, y que no me parece una mala opción en realidad poder financiarse ellos sus propios proyectos. No les, la No, realidad es que no no, de otra. hay tipos que lo están haciendo muy, muy bien, Claro. hay otros tipos que lo están haciendo muy mal, como el tipo que vino del sistema financiero y lo hizo en forma... Tenés de todo. Pero yo te hablo no de ese tema de la reorientación, sino te digo de la profesión. La profesión perdió muchísimo terreno en este formato que imperó las otras cosas. Después cada uno se dedica a lo que quiera, pero el trabajo tradicional de arquitecto fue afectado por este modelo de los años 2000. De la misma forma, los comercializadores también creo que fueron afectados,
Y creo que esta crisis va a ser mucho más fuerte y, y fundamental. Hay que, vos hacías la pregunta, para estar en el próximo ciclo hay que justificar que uno cumple una función y que es hipercompetitivo para esa función y que anda. El modelo tradicional, evidentemente no está andando. Si vos mirás los portales son una vergüenza. Los portales inmobiliarios cargados con cosas de hace un año, 2 años, mal escritos, con información engañosa. Todo eso pasó mientras todavía no estábamos en crisis. Así que aprovechemos la Bueno, crisis para todo lo que nos sobra e incorporar lo que nos falta. No tengo idea cómo va a ser el escenario, pero siempre vas más preparado si estás bien preparado. Después puede llover, puede hacer calor y todo, pero llevaste paraguas, llevaste repelente de insectos, llevaste un abrigo por las dudas, llevaste agua, llevaste pastilla de cloro, te preparaste, no improvisado como un payador. Pero lamentablemente el payador funcionó durante estos últimos años, así que eso también, hay que cambiar hábitos. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. Dios gracias a vos. quiera que la pandemia nos convierta, la pandemia y la crisis nos convierta en mejores personas, ¿no? Sí, a trabajar, a No trabajar. nada te convierte en mejor persona, porque eso es, eh, te puede modelar, te puede atenuar, pero no creo que nos convertamos en buenos a partir de esta situación, porque el miedo no es eterno, el miedo funciona en determinados ciclos de tiempo, después se vuelve, no evolucionamos tan rápidamente como para cambiar la esencia, podemos atenuar las formas. Gracias, Chau, Miguel. gracias a Abrazo. vos. Gracias.